Llegamos ahora al sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde ya se empieza a hablar seriamente de la seguridad interior. De hecho, desde el Plan Nacional de Desarrollo habla de este tipo de seguridad. El plan dice: la misión de las Fuerzas Armadas de México es emplear el poder militar de la Federación para la defensa exterior y para coadyuvar en la seguridad interior del país. No debemos extrañarnos. Ya desde el 2004 se había reformado la Constitución y se había establecido en el artículo 89 el concepto de seguridad interior, un concepto totalmente confuso y que aún no es posible que los expertos en el área lo entiendan. Pero en fin, ya estaba aquí la idea de la seguridad interior y de establecer la ley de seguridad interior desde el inicio del sexenio de Peña Nieto, y lo que estuvimos viendo nosotros fue que la criminalidad no bajó. Al contrario, el poder del crimen organizado subió de tal modo que hizo frente al ejército derrumbándole helicópteros, cosa extraordinaria, el uso de granadas, de lanzagranadas, etcétera. Es decir, el crimen organizado tan armado como el propio ejército en México. Este fue el resultado de introducir al ejército en la lucha contra el crimen en México. Y pues bueno, viene esta situación tan terrible y el ejército se sigue desprestigiando. Pensemos, vamos a ver, aquí tengo algunos casos que les podría comentar. El caso del general Tomás Ángel Daguare, arrestado en el 2012 por supuestamente ayudar al cartel de los Beltrán Leiva. 5 oficiales, 3 generales del ejército y 2 jefes militares acusados también de ayudar al cartel de los Beltrán Leiva. El caso de Joseph Proctor, que fue un ciudadano norteamericano muerto por un grupo de soldados mexicanos. El caso de los homicidios de Vicente y Alejandro de León, quienes murieron, si mal no recuerdan ustedes, cuando los soldados dispararon contra un automóvil en momentos en que pasaba por un retén militar en el estado de Nuevo León. Luego tenemos los casos evidentes de Tlatlaya y Ayotzinapa. En Tlatlaya se ha descubierto que fue una ejecución sumaria la que hizo el ejército contra unos individuos que estaban ahí supuestamente criminales. En el caso de Ayotzinapa, cuando menos el ejército no actuó cuando debió de haberlo hecho, es decir, tiene una responsabilidad pasiva cuando menos, pero una de las investigaciones que se han realizado por los organismos independientes es que el teléfono celular de uno de los jóvenes que fueron muertos después se estaba usando desde el Campo Marte, posiblemente por quien lo tenía en su poder. Entonces nos encontramos así con un ejército totalmente desprestigiado. Todos los organismos internacionales y de derechos humanos diciendo: señores, saquen al ejército de las calles, es necesario que en México se fortalezca la policía, y eso es lo que debe de hacerse. En México debemos tener una policía fuerte y confiable, como se estableció desde 1995 por la reforma al artículo 21 constitucional. Pero lo que ha sucedido es que ante el crecimiento del crimen organizado, los gobiernos y el poder público ha tomado la solución sencilla. Y la solución sencilla es el ejército. Saquen a las Fuerzas Armadas a la calle. Llega un momento en el sexenio de Felipe Calderón en que ya no confía en el propio ejército y tiene que usar a la Marina. Recuerden ustedes cómo se ha utilizado a la Marina para casos específicos. El ejército, evidentemente, el crimen organizado no solo ha crecido en fuerza armamentista, sino también en poder de corrupción, y ahora tenemos al crimen organizado metido mucho en la corrupción política. Lo vimos en Ayotzinapa, lo hemos visto aquí en Chihuahua. La muerte de la periodista Miroslava Bridge fue precisamente por denunciar hechos de intromisión del crimen organizado en la política en este estado. Entonces, pues tenemos ya esta situación en donde, desgraciadamente, la ley de seguridad interior
se aprueba por el Senado y el presidente de México la publica y dice, bueno, veremos qué es lo que dice la Suprema Corte y mientras tanto yo me comprometo a no aplicar la Ley de Seguridad Interior. ¿Creen ustedes realmente en que va a cumplir con su promesa Enrique Peña Nieto? Yo no creo. Yo creo que si en un momento dado él y sus secuaces se ven en un riesgo, van a utilizar al ejército en contra de la población, que es el gran temor que tenemos muchos de los que hemos analizado este tema. En la siguiente aportación analizaré un poco las situaciones que se regulan en la Ley de Seguridad Interior y comentaré sobre la violación a derechos humanos que puede desprenderse de esto. Mientras tanto, les agradezco su atención y les invito a que visiten mi sitio web www.oscarmuyercril.com, en donde podrán encontrar artículos sobre estos temas y otros más. Gracias.